Hola, muy buenas noches. Qué bueno tenerlos con nosotros hoy en el canal Televid, en el programa Tendencias. Lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Y hoy tenemos un tema importantísimo, el cooperativismo en Colombia. ¿Qué está pasando con el cooperativismo en Colombia? ¿Cómo camina? Si está siendo exitoso, ¿cuál es la diferencia con sindicatos? Porque entre otras cosas, el cooperativismo es la unión de personas, pero para el desarrollo de cada persona en ese nicho. Los sindicatos, pues la diferencia, vamos a hablarla hoy con un experto, que es el ingeniero Damián Pérez Arroyave. Bienvenido a Tendencias, ingeniero. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos los televidentes de este programa Tendencias. Muchas gracias por la invitación. A usted por atendernos. Bueno, arranquemos por qué es el cooperativismo. ¿Por qué llegamos a un cooperativismo en el mundo y en Colombia? Bueno, en general la gente busca agruparse para satisfacer algunas necesidades que tiene, bien sea personales o colectivas. Cuando esas personas se agrupan buscando solucionar un bien común, llámese en la materia que se llame, empieza a surgir el cooperativismo. Principalmente en el mundo comenzó a surgir en Inglaterra el cooperativismo a través de la necesidad misma de comercializar los mismos productos que se tenían. Entonces empieza normalmente el cooperativismo a surgir en pueblos pequeños, buscando que generara una asociatividad enfocada en el consumo y en la posterior repartición de la riqueza generada. Bueno, esa explicación es importante por cuanto debemos significar con ello que no hay un ámbito donde haya allí un rechazo hacia al mercado mismo, sino todo lo contrario, buscar cómo el mercado, asociándome yo, puedo salir adelante. Sí, yo creo que el cooperativismo es defensor del libre mercado en sí. Yo creo que nosotros en el mundo, digamos que tenemos algunas tendencias en el mercado, algunas tendencias que van más, digamos, a lo que es el Estado subsidiario, algunas tendencias que van mucho más hacia el lado del capital, lo que llamamos el capitalismo puro, que finalmente se trata de generar riqueza para uno solo, otras tendencias que van mucho a repartir esa tendencia que uno genera, pero en los que no la generan, y el cooperativismo, digamos que es como ese medio. Venga, generemos riqueza entre todos y la repartimos equitativamente entre todos. Entonces yo siempre he calificado que el cooperativismo para mí es la generación de riqueza colectiva. Bueno, y siempre se trata de productos. Servicios también. También. Sí, claro. Bueno, pongamos ejemplos de servicios. Por ejemplo, hay muchas cooperativas que funcionan en el mundo como una parabólica comunitaria. Sí. ¿Cierto? Entonces, una cooperativa puede prestar un servicio de un medio de parabólica para que la gente pueda acceder a canales de televisión como Televid. Entonces, digamos que allí se genera un cooperativismo, un tema de economía solidaria a nivel barrial en un tema de servicios. En el mundo también, digamos que hay cooperativas que se enfocan en el tema de telecomunicaciones, ahí tenemos un servicio, en el tema de internet tenemos un servicio. También hay cooperativas de trabajo asociado. Entonces, por ejemplo, tú eres abogado, Juan, y con otros 3 o 4 abogados decides juntarte y crear una cooperativa de trabajo asociado enfocada en temas jurídicos donde le prestas un servicio a otras personas o empresas. Ahí tenemos también una cooperativa de servicios. Perfecto, no, perfecto, me parece bien la explicación. Bueno, entonces traigámonos a Inglaterra para Colombia. ¿Cómo incursiona el cooperativismo en Colombia? Bueno, básicamente en Colombia empieza mucho el cooperativismo de la mano de la Iglesia Católica. En general, digamos que es la Iglesia Católica la que comienza a traer ese modelo, y a través de las diferentes diócesis y a través de los diferentes párrocos en muchas partes de Colombia empieza a promover el cooperativismo como la forma de solución para que las regiones salgan adelante. Entonces uno veía que habían, por ejemplo, en la diócesis de Santa Rosa de Osos, que es la más grande de Colombia y una de las más grandes del mundo. ¿Cómo? A ver. No, pare un momentito. Sí. Explique eso que acaba de decir.
La diócesis es como la agrupación de muchas parroquias católicas de diferentes municipios en algo más grande, ¿cierto? Como en un segundo grado. La diócesis está regida por los obispos. Entonces digamos que justamente en la época de Miguel Ángel Builes, bastante famoso y polémico, cuando era obispo de Santa Rosa de Osos, empezó a darle, digamos, esas instrucciones a los sacerdotes. En cada parroquia donde ustedes estén, deben hacer una cooperativa, y eso yo creo que fue lo que dio la mayor expansión al cooperativismo en Colombia, sobre todo eso muy enfocado en Antioquia. En Santander, que también llegó, digamos, un poco a través de la Iglesia Católica, fue un modelo también parecido, y en Santander también empezó a hacerse muy fuerte el cooperativismo. Usted acaba de decir que la diócesis de Santa Rosa de Osos es de las más grandes del mundo. Sí, creo que la segunda. Expliquemos si no eso, porque, ¿cómo numéricamente se entiende eso? Por el territorio que abarca. Entonces, digamos, por ejemplo, la diócesis de Santa Rosa de Osos no solamente abarca el norte de Antioquia, que es donde es, sino que esa diócesis, por ejemplo, tiene injerencia en Leticia, Amazonas. Entonces digamos que las parroquias de Leticia, Amazonas dependen de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Tiene unas en Perú, tiene unas en Brasil, tiene unas en Chile. Entonces digamos que todo ese territorio que abarca la diócesis la convierte en una de las más grandes del mundo. No, seguramente los televidentes, buena parte de los televidentes que hoy nos están viendo no sabían lo que usted acaba de decir, que tenía mano en el Amazonas, en Perú y en otros lugares, y por eso la hace una de las más grandes del mundo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la más grande del mundo ahora? Creo que es una rusa, pero no estoy muy seguro. Es una rusa. Bueno, volvamos al cooperativismo. Así, por vía de la Iglesia, se imprime un sello de cooperativismo que arranca desde ahí. ¿Cómo va desarrollando? ¿Cuáles son las características que desarrolla el cooperativismo? Bueno, cuando tú me lo dices como características, te puedo decir sobre todo como unos valores. Sí, claro. Unos valores que desarrolla, el principal es la solidaridad. El cooperativismo se basa en la solidaridad y en la ayuda mutua. Si tú quieres ser cooperativo, necesitas necesariamente que ser solidario. Si no te importa la otra persona, pues el cooperativismo no es tu modelo, vete al capitalismo. En el cooperativismo hay esa necesidad de la solidaridad. El cooperativismo obliga mucho a la transparencia. Al ser estas entidades que son de todos y de nadie, donde no hay un único dueño, sino que todos somos dueños de la entidad, pues la transparencia debe ser total. Si tú no haces un proceso muy transparente en el cooperativismo, pues los asociados no van a confiar en ti y se van a retirar. Ahí tiene que haber mucha transparencia. El cooperativismo es muy pegado a la ley. Tú puedes hacer una contratación con una cooperativa totalmente tranquilo. ¿Por qué? Porque la cooperativa siempre te va a pagar todo lo de ley. Te va a pagar tus prestaciones, tu seguridad social, la cooperativa no evade en impuestos, siempre están al día en ese tema. ¿Por qué? Porque finalmente su mismo modelo se lo exige, ¿cierto? Entonces digamos que esas son características que se van desarrollando. El ahorro, no solamente las cooperativas de ahorro y crédito, sino digamos, hablemos de una cooperativa agropecuaria. Dentro de la legislación cooperativa se tiene que una parte de los excedentes, que son las utilidades en una empresa normal, en el cooperativismo las llamamos excedentes, de los excedentes siempre tiene que ir a resguardo patrimonial, tiene que ir a capitalización de la misma cooperativa, es decir, la misma cooperativa ahorra. Sí. Entonces es un tema que te va enseñando mucho y es otro de los valores principales que yo creo que se van desarrollando mucho allí, y definitivamente la honestidad que tanta falta está haciendo hoy. Esos valores que usted acaba de señalar, tan importantes, repelen unas actuaciones políticas sobre la dinámica misma del cooperativismo, ¿cierto? Sí, mira Juan, yo creo que cuando he visto casos de cooperativas, digámoslo así, quebradas o intervenidas o algo así, normalmente cuando uno se va al fondo del tema, uno se encuentra que se quiebran es por mal gobierno corporativo, más nunca por indicadores financieros. Normalmente cuando estas cooperativas fracasan es porque al final sus miembros en un consejo de administración, en una junta de vigilancia o en una asamblea no lograron ponerse de acuerdo y primaron los intereses individuales sobre los colectivos, y ahí es donde el gobierno corporativo tiene que ser muy sólido. En estas entidades, cuando el gobierno corporativo no es muy sólido, se caen, y yo creo que es, digamos, uno de los puntos débiles que tiene el modelo, que no ha logrado
estandarizar un muy buen modelo corporativo. De eso hablamos en la segunda franja de este programa, porque es muy importante lo que estamos hablando. ¿Cómo fracasa una cooperativa si tiene unos valores tan fuertes? Y cómo, si fracasa, cómo recuperar la cooperativa de un golpetazo. Vámonos a unos mensajes y regresamos con nuestro invitado, que el tema de hoy es muy, muy bueno, el cooperativismo en Colombia. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con el ingeniero especialista en cooperativismo, Damián Pérez Arroyave. ¿Cómo podemos superar esa debilidad cuando se caen o se quiebra una cooperativa teniendo verdaderamente esos valores tan fuertes? ¿Cómo podemos ajustar mejor la mecánica de eso? Yo creo que el cooperativismo no se puede convertir en un individualismo colectivo, y acá es donde nosotros tenemos que centrarnos. Siempre en el tema cooperativo debe primar en lo colectivo y nunca lo individual. Eso es lo primero que tenemos que buscar mucho en el gobierno corporativo. Yo creo que para que un gobierno corporativo en las cooperativas funcione muy bien, tienen que haber procesos de elección muy claros y no se pueden estar cambiando. Tiene que haber una rotación en los órganos colegiados, pero también tiene que haber una continuidad. No se puede permitir que se eternicen las personas dentro del órgano colegiado, pero no se puede perder la experiencia que se trae adquirida. Entonces es un tema de un modelo corporativo muy único para que no se dé. Hay que evitar mucho el tema de las familiaridades. Es un tema en el que hay que tener mucho cuidado, y hay que tener mucho cuidado también cuando las cooperativas no son de trabajo asociado, la participación de los empleados tiene que estar muy clara. ¿Por qué? Porque como el cooperativismo tiene un modelo tan abierto, cuando tú permites la participación del empleado, también a su vez como dueño, y se convierte también en administrador, ahí es donde se empieza a caer el modelo. Yo he sido muy crítico de esa parte donde se permite que los empleados hagan parte de los órganos de dirección o de control, porque empiezan a ser juez y parte, y ahí es donde yo creo que se empiezan a tambalear mucho las cooperativas. Ese tipo de cosas deberían de quedar muy claro desde el estatuto de toda cooperativa para evitar que esto ocurra y que no tambaleen estas entidades. Eso me hace acordar también de un problema que tienen algunas universidades del país, que llegaron a ser muy proclives a lo que los estudiantes dijeran. Por ejemplo, califican al profesor, no, pues el profesor serio, el profesor que los aprieta y tal, ese va para afuera. El querido, el que se toma en la esquina el aguardientico o la cerveza con ellos, qué tipo tan querido, pero tan flojo, ¿no? Eso es un grave problema. ¿Cómo resolvemos en la sociedad misma los motivos de confianza, no, de cercanía, y en este caso de las cooperativas, cómo fortalecemos eso para que la clase política no se meta ahí y pueda dejar intacto el cooperativismo? Bueno, yo no soy enemigo de que la clase política participe en el cooperativismo. Yo creo que de por sí todos los seres humanos somos políticos, y si un político hace parte de una cooperativa, pues debe tener su espacio también en la misma, pero debe regirse a las normas de gobierno corporativo que establece la misma cooperativa. Entonces, cuando vos finalmente en una cooperativa haces unos procesos de selección basados en unos manuales, en unos procedimientos y en unos perfiles, no es el político de turno el que coloca la persona dentro de la cooperativa por un favor político, sino que hay una necesidad que suplir, y debe de haber un perfil ya previamente establecido donde eso se cumpla. Por eso acá en el tema cooperativo tenemos que ser muy cuidadosos en todo el tema de reglamentos. ¿Por qué? Porque entonces si entran, digámoslo así, estas personas, politiqueros no políticos, a tratar de adueñarse burocráticamente de una cooperativa, como ha sucedido muchas veces, lo que hacen es cambiar los perfiles, los manuales, los procedimientos. Yo creo que eso es lo que no se puede permitir. Yo creo que a Colombia
ha tenido una debilidad muy grande en la Superintendencia de Economía Solidaria, porque la Superintendencia de Economía Solidaria no ha sabido ni orientar ni ha sabido vigilar. Entonces vigila en exceso tratando de asfixiar en cosas que no son tan necesarias y no ayuda a orientar en cosas que verdaderamente son necesarias. Por ejemplo, en las cooperativas podría haber un perfil genérico de gerentes para cooperativas de ahorro y crédito y ese perfil pues no se debería de salir de ahí y pues no funciona, ¿no? Debería de haber unos perfiles específicos para unos consejos de administración, pero deben de estar específicos de acuerdo a la tipología de cooperativa. Entonces, por ejemplo, en esos casos, la Super ha tratado de ponerlo muy general. Tienes que tener experiencia en administración, pero resulta que si es una cooperativa de aseadores y ninguno tiene experiencia en administración, pues no cumple el perfil. Y la Super simplemente dice, no posesiono, porque no cumple, pues jamás ninguno de los involucrados va a cumplir. Entonces hay que tratar de generar unos temas muy adecuados a cada sector, a cada tipo de cooperativa, porque todas son diferentes, y así poder generar, digamos, un gobierno corporativo muy estándar que no pueda ser volteado por el político de turno. ¿Cuáles son los mínimos de personas que pueden, por ejemplo, yo que le diga a Sergio, el camarógrafo que tengo aquí en la número 1, en la cámara número, Sergio, hagamos una cooperativa, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuál es la ruta para crear una cooperativa? ¿Dónde se inscribe? ¿Cuánto es el número mínimo? ¿Qué sustento financiero hay que tener? En fin. Bueno, la ley de emprendimiento del presidente Iván Duque cambió un poco los mínimos en el tema de cooperativas. Bueno, un poco no, mucho en realidad. Y ahora se puede hacer una cooperativa desde 3 personas. Entonces simplemente con 3 personas ya tú puedes asociarte y crear una cooperativa. Ahí no es tan importante el número de personas que la vayan a crear, sino que acá lo verdaderamente importante es la necesidad que van a suplir y que el modelo cooperativo verdaderamente para vos sea el adecuado. Es más fácil crear una SAS que una cooperativa. Cuando tú te metes a crear una cooperativa es porque estás convencido del modelo cooperativo. De resto, ve y crea una SAS que es mucho más sencilla, ¿cierto? Y todos los miembros tienen que estar convencidos de eso. Entonces, al final, pues, entre más poquitos miembros, pues más fácil va a ser, pero más duro les va a tocar luchar a cada uno de los miembros. Entre más miembros sean, pues va a ser más difícil ponerlos a todos de acuerdo, pero la carga se va a repartir entre todos y va a ser más fácil de llevar. En cuanto a capital, depende mucho del tipo de cooperativa y básicamente lo define el estatuto de cada uno. Las de ahorro y crédito financieras sí tienen unos topes altos por ley, por ello en los últimos años en Colombia no se han creado, pero digamos una cooperativa de trabajo asociado simplemente es el aporte de cada uno de sus asociados. Quiero hacerle una pregunta. Sí es muy favorable, es la pregunta. No es que con el sí que estoy dando estoy afirmándolo, no. Sí es favorable en temas bancarios, financieros y en temas cooperativa financiera, ¿es más favorable la cooperativa? ¿O usted ve que no es mucho, sino que...? ¿Más favorable cooperativa que banco en términos de tasas? Sí, exacto. Bueno, mira, lo primero que te digo es que a través de una cooperativa tú eres el dueño, trabajas para vos. El interés que pagues finalmente es para vos. De alguna forma la cooperativa te lo retribuye en los excedentes que generes. Cuando tú haces el crédito en un banco, pues el interés es para el dueño del banco, no para ti. Entonces ya estás trabajando de entrada para otro. Eso es lo primero que las personas deberían de tener muy claro. Cuando están en una cooperativa financiera y hacen su crédito en la cooperativa financiera o de ahorro y crédito, pues esos intereses es para él, no para el banco. Y lo segundo es que sí, las cooperativas suelen tener mejores tasas para clientes normales, no para clientes preferenciales. Si tú eres un multimillonario, una constructora o algo así, vas a un sistema cooperativo, no te va a servir. Pero al empleado, al trabajador raso de tu constructora, seguramente va a encontrar tasas de libre inversión mucho menor a las del banco, que para este tipo de personas suelen ser de usura. Entonces, digamos lo que los extractos bajo y medio es mucho mejor la cooperativa de ahorro y crédito o la cooperativa financiera que el mismo banco, aparte que estás trabajando es para ti. Ok, perfecto. Tenemos un minuto. Yo quisiera utilizar bien este minuto para preguntarle lo siguiente. En Colombia, ¿es buena opción el cooperativismo o estamos de salida? ¿O estamos fortaleciéndolo?
No, es buena opción y lo estamos fortaleciendo. Yo creo que el cooperativismo sí requiere más apoyo desde lo público, pero el cooperativismo solo ha logrado sacar adelante a Colombia. En Colombia se estima que una de cada 2 personas está asociada a una cooperativa. Es un músculo muy importante. Ah, pero una de cada 2 personas, el 50%. El 50% es un está cooperativizada. Bueno, yo no sé si es castiza la palabra, sí, pero no, me parece supremamente bien. Al ingeniero Damián Pérez Arroyave, mil gracias de verdad por habernos acompañado hoy a hablar de cooperativismo y las rutas y todo, me parece muy importante. Lo voy a volver a invitar porque con usted hemos hablado de empresarismo, cooperativismo, y es muy importante que sigamos insistiendo en que aquellos que hacen riqueza son los que sostienen buena parte de la democracia, los puestos de trabajo, pagan impuestos, sostienen la resolución de las necesidades de la sociedad misma como tal. Entonces aquí verdaderamente es proteger siempre a aquellos que hacen riqueza para que podamos avanzar. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted, Juan Fernando, al programa, al canal y a todos los televidentes. Nos vemos en Televid, 9:30 de la noche, lunes, martes y miércoles, en Tendencias.